Hola chicos, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Lamentablemente es de manera virtual por la situación que estamos viviendo, pero vamos a tratar de hacer lo más corto posible y lo más fácil para que ustedes puedan entender muy bien. Según nuestra hoja de actividades, el día de hoy nos tocaba empezar con el último test del ciclo, que es pata negra. Originalmente habíamos dicho que íbamos a trabajar en clase en parejas. Una pareja se iba a aplicar el test y en la siguiente clase íbamos a rotar las parejas. Pero como estamos encerraditos en casa, entonces vamos a pedirle favor a algún familiar o alguien que esté cerca de nosotros para que nos apoye en la aplicación del test. Entonces, de la misma manera, hoy les voy a explicar cómo se aplica, cómo se califica y el siguiente sábado ustedes me mandan el protocolo calificado del test, del primer test. Y el siguiente sábado me mandan el segundo test. Entonces, el miércoles les mandé la hoja de trabajo, la hoja de actividades, donde les pedía resumen del manual del test pata negra para que lo leyeran y se empezaran a familiarizar un poquito más con el test. El día de hoy les estoy enviando la hoja de actividades de lo que vamos a hacer en estas 2 semanas. Y aparte de eso, les estoy enviando el manual completo del test pata negra. Es un poco más grande del que yo les di. El que les di fue un resumen. Lo conseguí de manera digital, entonces se los estoy enviando porque este manual, perdón, es el que les va a servir para la interpretación del test. Entonces, vamos a empezar. Yo necesito que ustedes ahorita, a la mano, tengan el resumen de su manual pata negra y necesito que tengan sus láminas y aparte necesito que tengan su protocolo, que son las 4 hojitas que les di donde se colocan los datos del paciente y donde están descritas cada una de las láminas. Entonces, para iniciar, ustedes ya saben que el objetivo principal del test pata negra es identificar aquellos conflictos o bien internos que el niño tenga. El manual habla, por ejemplo, del alma, habla de esos conflictos que el niño pueda tener muy guardados dentro de sí. Originalmente este test pues se aplicaba solamente para niños, sin embargo pues ya después de varios estudios se pudieron dar cuenta que el test también funcionaba para identificar algunos rasgos de personalidad interesantes en los adultos. Entonces ustedes saben muy bien que el test en sí es contar historias según lo que ustedes leyeron. Ustedes deben conocer y saber que vamos a iniciar presentando la primera página que se le llama frontispicio, que es donde están los identificados los personajes del cuento. En este caso, pues nuestro personaje principal, que es Pata Negra, que sabemos que se le llama así por la manchita negra que tiene en su patita. Además de eso, cada una de las láminas tiene un nombre especial. Ese nombre nosotros no se lo decimos a nuestro paciente, ese nombre solo nos sirve a nosotros al momento de poder identificar las láminas y que nos sirva para conocerlas un poquito mejor. Entonces vamos a iniciar de una vez con la explicación de cómo es que se aplica este test. Entonces, desde que iniciamos nosotros tratamos de explicarle al niño que él tiene total libertad para poder contar su historia, no hay reglas. Él puede contarlo de la manera que él quiera. Una cosa importante, ustedes saben que nosotros no podemos grabar las sesiones con nuestros pacientes, sin embargo, en el caso de este tipo de test, sí se autoriza la grabación de audio porque nosotros tenemos que observar a nuestro paciente en el momento en el que le está contando la historia. Al momento de que ustedes nos vayamos a la hoja de respuestas, ustedes tienen que colocar exactamente tal y como el paciente contó la historia. No podemos resumir, no podemos hacer parafrasear, no podemos cambiar letras, no podemos cambiar palabras, tenemos que escribir tal y como el paciente lo dijo. Entonces sí necesitamos el audio como referencia para poder escribir la historia exacta. Porque mientras nuestro paciente está contando la historia, nosotros estamos anotando cada una de las reacciones físicas que nosotros observemos en nuestro paciente. Desde que si se puso nervioso, desde que si se puso ansioso, desde que si llegó a una lámina en donde ya no pudo contar la historia y nosotros tuvimos que entrar en apoyo, todas esas situaciones ustedes las deben ir anotando. Entonces sí es importante que estemos atentos a él.
Entonces, para iniciar, nosotros vamos a presentarle a nuestro paciente la primera hoja, que es el frontispicio, y le vamos a decir la siguiente consigna. Voy a enseñarte unos dibujos que representan las aventuras del cerdito Pata Negra. Y vamos a presentar la hojita y le vamos a decir, ¿ves? Aquí está Pata Negra. ¿Sí? Y le vamos a mostrar y le vamos a decir, ¿por qué crees que se llama Pata Negra? Con esto nosotros vamos a dejar que el niño se identifique con el cerdito, le ponga un poquito más de atención al cerdito y se identifique de que él es el héroe. Él es nuestro personaje principal, porque el cuento se llama Pata Negra. Después de que hayamos identificado a Pata Negra, le vamos a decir que por favor identifique si Pata Negra es un niño o una niña. Ya que haya identificado esto, le vamos a pedir que nos diga qué edad tiene Pata Negra. Si es un niño, si es un adolescente o si es un adulto. Ya que hayamos identificado y le hayamos dado edad y sexo a Pata Negra, le vamos a preguntar por el primer cerdito blanco. Y le vamos a decir, ¿y este cerdito blanco quién es? Entonces, él nos va a decir si es un niño, si es una niña y qué edad tiene. Y luego, el segundo cerdito blanco, ¿quién es? Y la misma historia. Si es niño, si es niña y qué edad tiene. Luego nos vamos con los dos cerdos grandes y le vamos a pedir que nos identifique quién es el cerdo con la mancha negra. ¿Sí? Si es niño, si es niña y qué edad tiene. Y lo mismo con el cerdito blanco. ¿Sí? En teoría se esperaría que estos dos sean hermanos, primos o algún otro cerdo con la edad similar a nuestro personaje principal. Y que estos sean papá y mamá. Pero pueda darse el caso que el niño identifique a estos dos cerditos como sus padres. Entonces necesitamos que él identifique estos otros dos cerdos, si son parte de su familia, quiénes son, y si no son parte de su familia, ¿qué son? Si son vecinos, si son amigos, si son quiénes son, qué representan para él, ¿sí? Entonces, una vez hayamos identificado las edades, los sexos y los personajes de cada uno de los miembros de la historia, entonces nosotros podemos proseguir con las otras láminas. Entonces, le vamos a presentar 17 láminas. Ustedes saben que son 18 láminas, pero nosotros vamos a entregar 17. ¿Cuál vamos a dejar afuera? Dejamos afuera la lámina del hada, la que dice lámina de ejemplo. Esa la dejamos de último. Nosotros vamos a trabajar con las láminas desde la 1 a la 17. Entonces, nosotros le vamos a presentar al niño las 17 láminas y le vamos a pedir que cuente una historia con cada una de las láminas, pero el niño puede escoger qué láminas utilizar. Entonces le vamos a pedir que observe todas las láminas y que escoja las que él quiere utilizar para contar su historia. Puede utilizar las 17 láminas, puede utilizar 10, puede utilizar 8, puede utilizar 3, pero que escoja las láminas que a él se le hacen interesantes para contar la historia. Entonces, una vez él haya escogido sus láminas, entonces apartamos las láminas que no quiso y le dejamos solamente las láminas que a él le interesan para contar su historia. A partir de ahí, nosotros empezamos a grabar todo lo que el niño cuente. ¿Cómo va a contar la historia? Él es libre de utilizar las láminas de la manera que él quiera. Si él quiere empezar con la lámina 10, puede empezar con la lámina 10 y después continuar con la lámina 2, si quiere, y después puede continuar con la lámina 6. O sea, no hay un orden específico. No se le pide que siga el orden de la numeración de las páginas. El niño puede desordenar todas las láminas y contar la historia en el orden en el que a él le resulte mejor. ¿Sí? Entonces, le damos chance de que él ordene las láminas como él quiera y que empiece a contar su historia. Si en el caso de que llega una lámina y el niño no logra abrirse y no logra contar más, entonces nosotros podemos intervenir y, por ejemplo, podemos decir, ¿y entonces qué ves ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Y qué crees que pasó? Lo que nosotros buscamos es que el niño amplíe un poquito más la historia y que hable un poco más. Entonces, si nosotros vemos que el niño se estanca y dice, ¡ay, hay un cerdito! Y nada más, nosotros le podemos preguntar, ¿y para dónde va el cerdito? ¿Y qué está haciendo el cerdito? ¿Y por qué está el cerdito ahí? Nosotros podemos ayudarlo un poco a que esa imaginación vuele un poco más. Entonces, ya que terminó el niño de contar la historia con todas las láminas que él escogió desde un principio, vamos a agarrar de nuevo las láminas que rechazó y le vamos a preguntar si quiere
volver a revisarlas y ver si hay alguna de estas láminas que originalmente rechazó le puedan interesar para continuar con la historia, ¿sí? Si el niño dice que no, no hay ningún problema, pero si el niño dice que sí, puede escoger alguna de las láminas que una vez rechazó para continuar y terminar la historia. Una cosa importante es que cuando él termine de contar la historia, nosotros le preguntemos, ¿cómo crees que terminan las aventuras de Pata Negra? Como para darle un cierre a la historia. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte del test. Ya que el niño terminó de contar su historia, escogió láminas que antes había rechazado para incluirlas, entonces vamos a hacer la segunda parte. Volvemos a unir las 17 láminas. De nuevo, no importa el orden, pueden estar desordenadas. Entonces le vamos a pedir que nuevamente vea cada una de las láminas y que escoja cuáles láminas se le hacen interesantes o le gustan y cuáles láminas no. Entonces le vamos a pedir que del lado derecho coloque todas las láminas que a él le gustan y del lado izquierdo coloque todas las láminas que no le gustan. Entonces le entregamos el grupo de las 17 láminas y el niño va a ir observando lámina por lámina y las va a ir colocando en el lado derecho las que le gustan y en el lado izquierdo las que no le gusten. Luego vamos a agarrar todas las láminas que sí le gustaron, el grupo de láminas que sí le gustaron, y le vamos a pedir que escoja de todas ellas cuál es la que más le gusta, la principal. Entonces, por ejemplo, de este grupo de láminas yo escojo que la que más me gusta es la 12. Esa es la que más me gustó. Entonces le voy a preguntar al niño por qué fue la lámina que más me gustó, ¿sí? Esta parte en donde estamos preguntándole al niño por qué es la que más me gustó, también la grabamos, esta segunda parte, porque esto también lo vamos a anotar en nuestra hoja de respuestas. También nos interesa saber por qué es que le gustan más las láminas. Entonces, escogió la número 12, por ejemplo, como la que más le gustó. Entonces vengo yo y le pregunto, ¿por qué? Entonces el niño me va a contar por qué razón esta lámina es la que más le gusta. Entonces, una vez que la haya escogido, la saco del grupo de las láminas que más le gustó y le digo, de estas que quedaron, ¿cuál es la que más te gusta? Y volvemos a escoger. Y entonces viene el niño y va a escoger la 2. Entonces va a decir que es la 2 la que más le gusta. Entonces, de nuevo, vamos a preguntar ¿por qué? El niño tiene que decirnos por qué esta lámina es la que más le gusta. Y ya que no lo haya dicho, sacamos la lámina del grupo de las que más nos gusta. Y luego le vamos a decir, y del grupo que quedó, ¿qué lámina es la que más te gusta? Y el niño va a volver a escoger y va a decir que es la 13 la que más le gusta. Y de nuevo, ¿por qué es la que más te gusta? Y entonces él va a contar y cuando nos haya dicho, sacamos la lámina de la que más nos gusta y continuamos el mismo procedimiento con todas las láminas hasta que nos quedemos sin ni una. ¿Sí? Con esto le vamos a dar un orden de prioridad de las láminas a las que más nos gustaron, desde la que más nos gustó hasta la última que quedó. Ya que terminamos con el listado de todas las láminas que más nos gustaron, nos vamos a ir con las láminas que no me gustaron. Entonces, les voy a preguntar, de todas estas láminas, ¿cuál es la que menos te gusta? Y él va a ir a buscar cuál es la que menos le gusta. Y entonces me va a decir, es que la que menos me gusta es la 3. Y entonces yo le voy a preguntar, ¿por qué es la que menos te gusta? Aquí puede surgir un problema. Puede hacer que el niño realmente se abra y les cuente por qué no le gusta. Y puede hacer que su respuesta sea, no sé por qué no me gusta. Entonces, si la respuesta es, no sé por qué no me gusta, entonces le vamos a pedir que nos diga qué le pondría a la lámina o qué le quitaría a la lámina para que le guste. ¿Sí? Entonces, una vez que el niño ya nos haya dado esa explicación, quitamos la lámina del grupo de las que no nos gustan y volvemos a preguntar, ¿cuál de las láminas que quedaron es la que menos te gusta? Vuelve a escoger el niño y volvemos a preguntar, ¿por qué es la que menos te gusta?
Y si su respuesta de nuevo es no sé, le volvemos a decir qué le pondrías o qué le quitarías a la lámina para que te guste. Cuando nos responda, sacamos la lámina y repetimos el mismo procedimiento con las láminas restantes hasta quedarnos sin ninguna lámina. ¿Sí? Todo esto lo tenemos que ir anotando. ¿Sí? ¿Qué láminas fueron las que sí le gustaron? Hacemos un listado de qué láminas fueron las que no le gustaron y vamos a ir grabando las explicaciones de por qué no le gustaron las láminas o por qué sí les gustaron las láminas. Entonces, ya que hicimos esa diferenciación, vamos a realizar un listado de preguntas dirigidas que ustedes las pueden observar en su protocolo. En el protocolo, en las hojitas, perdón, no es coronavirus, en las hojitas que están, las 4 hojitas que están sueltas, hasta abajo, exactamente en la página número, ahorita les digo, en la última página, en la página número 4, están las preguntas dirigidas, en donde le vamos a pedir que él nos diga de los 5 personajes, quién es el más feliz, quién es el más simpático, a quién prefiere Pata Negra, en este caso, qué será de Pata Negra cuando sea mayor, qué piensa Pata Negra de su Pata Negra, ¿sí? ¿Quién es el menos feliz y quién es el menos simpático? Esas van a ser las 7 preguntas dirigidas que nosotros le vamos a hacer al niño cuando hayamos terminado la historia y cuando hayamos terminado la división de las que más me gustan contra las que menos me gustan. Ya que hayamos terminado esta parte, entonces ya nos vamos a ir con la última lámina, que es la lámina del hada. Y entonces le vamos a decir al niño que este cerdito es el hada de los cerditos y que él tiene la habilidad de contar, dar 3 deseos a Pata Negra. Entonces le vamos a decir qué creería él o cuáles creería él que serían esos 3 deseos que Pata Negra le pediría al hada. ¿Sí? Entonces, de nuevo, grabamos lo que el niño diga que le quiere, cuáles serían los deseos que él le querría pedir al hada. Y con esto nosotros terminamos de aplicar el test Pata Negra. Bueno, ¿qué hacemos cuando hayamos terminado de aplicar el test? Nos vamos a ir a calificarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en su manual, en su hoja de respuestas, perdón, en la primera parte tenemos los datos generales del paciente, sus apellidos, su nombre, su fecha de nacimiento, su edad, perdón, la fecha de que se aplicó el examen. Y primero, la parte donde dice portada. Ahí, donde dice portada, nosotros vamos a colocar los datos de los personajes que él dio. Por ejemplo, Pata Negra es niño o niña, colocamos el sexo que le dio a Pata Negra y la edad. El cerdito número 1 lo vamos a identificar como primer BL. B de burro y L. Entonces, primer BL es el primer cerdito y vamos a colocar si es niño o niña y la edad que le dio y el parentesco que le dio a Pata Negra. Si es su hermano, si es su primo, si es su tío, si es su papá, si es su mamá. Ahí lo vamos a colocar. Luego pasamos con el segundo cerdito, que el segundo cerdito es el segundo BL. Y lo mismo, vamos a colocar si es su papá, si es su mamá, si es su hermano, su tío, la edad, el sexo, todo. Después pasamos con el padre y la madre. Vamos a colocar si fue el cerdito con mancha en la pata, ¿quién es? Si es papá o si es mamá. Igual con el otro cerdito. Vamos a colocar los 5 personajes de quiénes representan los 5 personajes. Después vamos a colocar si es una familia verdadera, vamos a identificar si el niño identificó a la familia de Pata Negra como su familia. Y luego ustedes podrán observar que vienen
las especificaciones de cada una de las láminas. Entonces, regresamos y dice, la primera lámina, ustedes van a ver que está la imagen de la lámina. Y luego está el espacio en blanco donde dice temas. Ahí donde dice temas es donde vamos a desarrollar la historia que el niño contó y vamos a desarrollar si fue una lámina que el niño le gustaba o una lámina de las que no le gustaban y el por qué. Entonces ustedes se dan cuenta que abajo hay unas iniciales. Dice A, dice NA, dice PN, primer BL, segundo BL, P, M, F y N. Entonces nosotros vamos a identificar ahí si el niño los toma como personajes principales o los incluye dentro de su historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en A quiere decir si la lámina fue agradable para el niño. Entonces, si sí fue agradable, porque fue dentro del grupo, dentro del primer grupo que el niño agarró de las agradables, nosotros la vamos a marcar como agradable. Si la lámina no fue agradable, si esa lámina él la colocó del lado izquierdo, entonces es una lámina no agradable. Entonces vamos a marcar el cuadrito de no agradable. Si él en esta historia menciona a Pata Negra y la toma como un personaje principal, entonces marcamos Pata Negra. Si dentro de la historia Pata Negra se involucra con el primer cerdito o el segundo cerdito como personajes principales, secundarios junto con él, se marcan también, ¿sí? Primer cerdito, segundo cerdito. Si solo habló de un cerdito, entonces solo vamos a marcar a un cerdito. Si habló de los dos, marcamos a los dos. Si incluyó en su historia a papá y a mamá, marcamos. P es papá y M es mamá, ¿sí? Después vamos a colocar, por ejemplo, ahí están las iniciales F, que significa el más fuerte, o N, ninguno. Quiere decir que si dentro de la historia uno de los personajes fue considerado como el más fuerte, vamos a marcar que sí hubo un protagonista que fue el más fuerte. Y marcamos la F. Si no hubo personaje fuerte, marcamos N, porque quiere decir que no hubo personaje fuerte. Entonces, ¿se dan cuenta? Están las imágenes, las 17 láminas, ¿sí? Y de último, tenemos la parte donde se colocan las preguntas directas, ¿sí? ¿Quién es el más feliz? Y ahí respondemos a quién nos dice el niño. ¿Quién es el más simpático? Y ahí respondemos lo que nos dice el niño. Por último, está la lámina de helada, donde vamos a colocar cada uno de los deseos que el cerdito le pidió al hada. Y por último, una síntesis, donde vamos nosotros a anotar todo lo que observamos durante la aplicación del test. Si el niño se puso nervioso, con qué lámina se puso nervioso, se puso ansioso o hubo una lámina a la que rechazó de todas maneras habidas. Entonces, eso nosotros lo vamos a ir colocando ahí. Bueno. Si se dan cuenta al final de que aparezcan las 17 láminas, vienen totales. Entonces necesitamos saber cuántas láminas fueron agradables, cuántas lágrimas fueron no agradables, cuántas veces aparece Pata Negra en la historia, cuántas veces aparece el primer cerdito, cuántas veces aparece el segundo cerdito, cuántas veces aparece papá, cuántas veces aparece mamá, cuántas veces hay personajes fuertes y cuántas veces no hay ningún personaje fuerte. Entonces, eso solo lo hacemos contando las veces o las marcas que ustedes hagan. Entonces, resumiendo, A significa todas las láminas que el niño le aparecieron agradables. Acuérdense que hacemos una división. En el lado derecho, todas las agradables y en el lado izquierdo, todas las no agradables. Entonces, vamos a marcar todas las que sí fueron agradables con una A. Vamos a marcar la A. Todas las que no fueron agradables, vamos a marcar NA. ¿Sí? En todas las láminas donde Pata Negra fue el protagonista, vamos a marcar PN. Todas las láminas en donde se mencionó al primer cerdito, vamos a marcar primer BL. Todas las láminas en donde apareció el segundo cerdito, vamos a marcar segundo BL. Todas las láminas en donde apareció papá,
vamos a marcar P. Todas las láminas en donde apareció mamá, vamos a marcar M. Y todas las láminas en donde apareció un personaje fuerte, vamos a marcar F. Y si no hubo ningún personaje fuerte, marcamos N. De ahí hacemos la sumatoria. Después de esto, ustedes se van a ir a la página 12 del manual del test Pata Negra, que es el que les estoy adjuntando. Y ahí está la interpretación de cada una de las láminas. ¿Qué láminas van a utilizar para interpretar? Solamente las láminas que él usó para contar su historia. Ustedes van a ver si, por ejemplo, escogió las láminas 2, 4, 6, 8 y 10, entonces ustedes van a ir a buscar a partir de la página 12 de su manual, van a buscar la lámina 2 y ahí les va a explicar qué es lo que significa el haber cada uno de los personajes que incluyen esa lámina. Luego van a ir a buscar la lámina 4 y van a ver todo lo que incluye o significa cada uno de los personajes de esas láminas. Y luego la lámina 6 y se van a ir buscando solamente las láminas que el niño utilizó para contar su historia. Esas láminas son las que van a utilizar para la interpretación. Ahí mismo también habla sobre la interpretación, sobre las láminas que me gustan y las láminas que no me gustan. Entonces, también los tienen que ir leyendo para ir sacando su informe. Lo mismo como se trabajó en árbol, familia, solamente ustedes sacan todas las características de los índices que ustedes observen según las láminas utilizadas y redactan su informe con esos índices. Cualquier duda me pueden escribir o me pueden llamar y con gusto las resolvemos. Mejor si la escriben en el grupo, porque así algún otro compañero de ustedes tiene la duda, pues entonces se las resolvemos a todos juntos. Suerte con el test, está muy fácil de aplicar, la verdad. Está un poquito largo nada más, pero realmente es fácil de aplicar y la interpretación en el manual está muy clara. Entonces, cualquier duda, me cuentan. Y les estoy enviando entonces la hoja de trabajo de qué es lo que van a hacer y el manual del test Pata Negra completo para su interpretación. Entonces, chicos, que tengan una muy buena semana. Espero lo haya explicado bien. Si no, me cuentan y con mucho gusto pues les vuelvo a explicar. Entonces, que pasen una muy bonita semana. Bye.